Mi testimonio. Bueno, para empezar, yo les quiero contar que en realidad yo que conozco al Señor ya a medianamente como de 6 años, pero el día de hoy les vengo a contar sobre mi testimonio, sobre lo que Dios hizo en mi vida cuando yo era muy pequeño. Yo tenía 5 años, cuando mi padre me llevó en su auto, me dijo, vamos a dar una vuelta. Fuimos a dar una vuelta y cuando encontramos la instancia, llego donde otra mujer. Mi padre me llevaba donde otra mujer. Yo me bajo del auto y lo veo, me sorprende todo lo que él estaba haciendo y me dio pena en el corazón. De verdad, fue la primera vez que pude ver a mi padre haciendo algo malo. Y obvio, yo llegué a mi casa y le conté todo a mi mamá y lo más sorprendente de todo esto es que a mi mamá le di lo mismo. Era algo como que parece que ya era habitual. Pero en mí ya se había producido algo malo. Y entonces yo tenía este problema con mi papá. Crecí odiándolo, crecí teniéndole mala, por así decirlo en el buen chileno. Y es frustrante, hermano. Vas creciendo y como mis papás trabajaban hasta tarde, ellos me dejaban medianamente solo. Llegaban muy tarde, entonces me tenían que cuidar mi abuela, algunos vecinos. Y en una instancia, a mis 8 años, el hermano de un vecino abusó de mí. Y es fuerte, amigo mío. Yo se lo estoy diciendo ahora así como si nada, pero realmente fue fuerte. Porque mi infancia y todo se empezó a corromper. De ahí en adelante empecé a tener mucha rabia con el mundo, conmigo mismo, con la gente. Y ya a mediana edad, a mis 12 años, fue la primera vez que yo llego curado a mi casa. Una fiesta de cumpleaños, antiguamente de niño. Y cuando llego, tomado de los brazos de 2 personas. Yo creo que ese día fue algo que desencadenó algo terrible. Porque yo llego y la única reacción de mi madre fue decir, ya, ándate para atrás, que no te pille tu padre. ¿Y por qué les digo yo que fue de ahí de que desencadenó? Porque fue como una puerta abierta a hacer lo que quiere. Y de ahí en adelante yo empiezo a tomar, y empiezo a convertirme ya en alguien reiterativo que tomaba todos los fines de semana, durante la semana, para poder saciar el dolor por el que estaba pasando. Dado esto, yo voy creciendo, voy teniendo mi primera relación. Y yo, desde muy niño, sufrí mucho bullying. Lo que pasa es que yo era muy gordito, entonces estaban todos molestándome. En la básica, antiguamente los niños eran así. Antes que existiera todo esto del bullying, a mí ya me molestaba. Resulta que realmente yo después crecí y empecé a adelgazar un poco. Entonces me veía un poco mejor. Entonces ya me funcionó una vez, tuve mi polola. Pero desgraciadamente en el mundo, el que tiene más mujeres, el que la lleva más, es el que consigue más cosas. Y así pensaba yo antiguamente. Entonces yo unía a mi polola y le fui infiel. Le engañé como 5 o 6 veces. Y no me siento nada orgulloso hoy en día de contarle esto. Pero ¿por qué les quiero decir esto? Porque luego, al pasar los años, yo empiezo a sufrir que cada una de mis parejas, de mis pololas, también me eran infiel a mí. Y es frustrante, hermano, porque cada vez se iba rompiendo más mi corazón. Se rompe. Y parte. Estoy viviendo este proceso y pasa que durante todos los años van falleciendo los familiares míos. Yo soy de una familia muy pequeña, muy chica. Y fíjate que pase este tipo de cosas, realmente es emocionante. Primero fallece mi tata. Luego, con el tiempo, fallece mi abuela.
Yo creo que del puro dolor de haber quedado sola. Pasa otro tiempo más, el otro año. Fue como así, año por año. Luego fallece mi abuelo. Mi abuelo, el que era como mi padre, el que me amó, el que oraba por mí cuando yo era chico, el que me demostraba su cariño, el que me abrazaba. Ese mismo. A mí se me partió el corazón, hermano. Y fue la primera instancia en que yo empecé a fumar. Cigarrillo primero. Fumando cigarrillo, tomando. Llega el momento en que ya yo me empiezo a refugiar más en esto y empiezo a consumir marihuana. Era lo único que me mantenía mi mente en blanco y no pensar en tanto en mi dolor, en las cosas que me pasaban. Y yo me llevaba súper mal con mi papá. Siempre peleábamos y le tiraba la mala. Y yo estaba sufriendo tanto, tanta depresión, tanta tristeza. Había mucho dolor en mí y desde muy pequeño, y eso que le estoy contando solo de mis 15 años. Que un día yo le decía al Señor, Señor, mándame un cáncer, mándame una enfermedad grave, yo quiero morirme. Yo no soporto estar más aquí en esta vida. Actitud mal, depresiva. Pensamiento suicida, tratar de quitarme la vida. Y fue chocante, hermano. Lo que pasa es que durante todas esas noches que yo pedía eso, un día voy a jugar con mi padre y él se tuerce el pie jugando a la pelota y le dicen que era como un esguince, que no se preocupara. Y dejó pasar el tiempo, se le convirtió en un tumor en la pierna. Y cuando se fue a tratar, ya se le ramificó, se convirtió en un cáncer. Fíjate que el cáncer no me llegó a mí, le llegó a mi papá. Y yo me sentí muy, pero muy culpable. Porque estaba pidiendo tanto algo que me dañara a mí para yo morir luego. Que dañé a mi familia. Quizá no tiene ni un sentido lo que estoy diciendo. Que a lo mejor haya sido mi culpa. Pero de verdad me dolió. Porque yo creía que en base a lo que yo decía todas las noches, mi papá le había dado un cáncer. Y fue muy rápido. Fue muy rápido porque de hecho durante ese trasfondo yo no podía llevarme bien con él. Y mi corazón dolido. Lo único que yo intentaba abrazarlo, poder hablar con él y nada. Fue cuando yo me entero de que él llevaba 25 años consumiendo cocaína. Más se me cae el mundo al suelo. Y ahí se ramificó realmente un odio hacia él. Y él teniendo cáncer, imagínate. Muchos sentimientos encontrados, yo no podía hablarle ni tocar el tema. Imagínate que él estaba enfermo y tenía que ir a médico y yo ni siquiera quería llevarlo. Pues fue fuerte toda esta situación. Yo me convertí en el peor hijo. Le decía hasta la muerte, le dije muérete luego, me tenís choreado. Y me arrepiento mucho de todo eso. Resulta que mi papá realmente fallece y se me parte el corazón. Porque en ese momento yo podía entender tantas cosas por lo que él estaba pasando. Él estaba cubriendo también un dolor a través de la droga, así como yo lo hacía. Y fue mal, yo me hundí mucho más, fumaba más, tomaba más. Y ya no sabía qué hacer con mi vida. Y esto me llevó a una falta de perdón también. Porque no alcancé a decirle nada a mi padre, que yo lo amaba, que yo lo quería, que me perdonara, o yo perdonarlo. Fue todo ese tiempo en mi cabeza, yo estaba, no sé qué hacer. Y cada vez que recordaba, vi una foto, lo que sea, a mí se me partía el corazón. Y fue allí cuando empiezo a vivir otro tipo de proceso.
Conocí a una mujer, la que hoy en día es mi esposa, pero a través de eso, nosotros lo llevamos muy mal porque estábamos los dos heridos, ella tenía una relación anterior y yo había pasado por muy malas experiencias. Solamente nos hicimos daño durante mucho tiempo. Nos hicimos muchos daños, cualquier pelea y terminábamos así de una. Y de verdad que era fuerte la relación que llevábamos nosotros. Y yo no podía vivir así. Y un día la veo engañándome. Y yo me meto mucho más. Y empecé a consumir cocaína. Y me transformo. Me estoy convirtiendo en una imagen de mi padre. Me estaba convirtiendo yo mismo en ese hombre. Y me empecé a consumir. Y llegaba a mi casa y encerrado y no podía dormir. Y sentía voces, hermano. Vi visiones y cosas. Se me paraba un hombre con un sombrero negro en la puerta de mi cama todas las noches. Diciéndote, mátate. Cosas terribles, hermano. Pasé muy mal con la droga. Veía visiones, veía a mi polola caminando por la calle y nunca era ella, andaba persiguiendo a otras personas. Fue terrible todo lo que me pasa a causa de la droga. Pero tapando ese dolor que me estaba pasando. Y de verdad, yo no entendía de por qué tanta mala suerte, por qué tanto odio la vida conmigo. ¿Por qué yo tenía que estar pasando todo esto si yo quizás sí había hecho cosas malas? Pero bajo mi consentimiento que estaban bien para mí. Pero durante el transcurso le hice mucho daño a mucha gente. A mi madre, a mi padre, polola, a mi señora de hoy en día, a amistades. Y empiezo a quedar solo. A hundirme en la droga. Y empiezo a convivir ya con mi señora, a tener una relación ya más de pareja, pero bajo esta influencia. Yo le empecé a prometer, sí, me voy a salirme de todas estas cosas. Y me salí primero del alcohol. Dije, ya, yo no voy a tomar. Y empecé a sacar cosas. Empecé a quedarme en la casa. Empecé a tratar de sacar cosas, pero lo único que no pude dejar fue la cocaína. Y me convertí en un consumidor silencioso, solo en las noches. Después fue terrible porque durante el día también empecé a consumir. Empecé a vender mis cosas. Empecé a pedir plata con la gente. Wow, fue terrible mi cara, cómo se veía. Yo creo que mucha gente se me apartaba, dejó de juntarse de mí por la situación en cómo yo me veía. Y yo lo entiendo, si realmente nadie quiere vivir este proceso con uno. Y más solo me sentía. Yo aquí voy con todo esto que de verdad estaba muy mal. Vivíamos mal en una relación con mi señora y ya con los niños ahí por delante. Ellos viéndome así fumar, viéndome tomar o raro por las noches a causa de la droga. Pero realmente es que se te provoca algo tan duro en el corazón que tú, aunque te esté llorando tu madre, tú no puedes hacer nada. No me causaba nada. Yo pasé momentos muy graves y llegué hasta el hospital. Muchas veces al consultorio con el corazón así, durmiéndoseme la cara, durmiéndome el brazo. A momentos en que casi darme un paro cardíaco. Yo sentía que me iba a morir. Y siempre había algo que no me dejaba. Como que se me daba otra oportunidad. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no me pasa nada? Si estoy... De verdad estaba sufriendo tanto. Yo ya quería puro irme.